Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Soy el diácono Élix aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy, martes 18 de febrero. Y la frase para este martes: siempre habrá ángeles en tus infiernos y tentaciones en tus paraísos. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Señor, dichoso aquel a quien tú educas y enseñas a cumplir tus mandamientos. Cuando lleguen las horas de desgracia, no perderá el sosiego. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Jamás rechazará Dios a su pueblo, ni dejará a los suyos sin amparo. Hará justicia al justo y dará un porvenir al hombre honrado. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Cuando me hallaba al borde del sepulcro, tu amor, Señor, me conservó la vida. Cuando se multiplican mis problemas, en tus consuelos hallo mi delicia. Señor, dichoso aquel a quien tú educas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5,000 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, cuando las personas están luchando con un problema o queremos consolarlas, a veces les decimos algo como: todo sucede por una razón, o todo es parte del plan de Dios. Si bien es cierto que Dios permite todas las cosas en cada una de nuestras vidas,
debemos tener cuidado de no hacer que parezca que Dios es la fuente de la tentación o el pecado. Como Santiago señala en nuestra primera lectura de hoy, Dios no tienta a nadie. Más bien, la fuente de la tentación reside en nuestros propios deseos, en nuestra debilidad humana. Como cristianos bautizados, hemos sido liberados del pecado original y sus consecuencias a través de ese sacramento del bautismo. Sin embargo, la inclinación hacia el pecado permanece en nosotros. Es parte de nuestra naturaleza humana desear lo que no es bueno para nosotros. Los deseos en sí mismos no son necesariamente pecaminosos, pero cuando los entregamos se convierten en pecados y conducen a la muerte. Sin embargo, cuando luchamos contra estas tentaciones, por amor a Cristo, recibimos la vida eterna. Dios no es el que nos da nuestras tentaciones, hermanos. Él es la fuente de todo bien en nuestras vidas. Dios nos da todo lo que necesitamos y más. Jesús les recuerda esto a sus discípulos en el Evangelio de hoy, cuando partió 5 panes y alimentó a 5,000 hombres. No solo que todos quedaron satisfechos, sino que sobraron 12 canastas de pan. Nuestro Dios siempre nos bendice abundantemente. Esto no significa que Dios siempre nos conceda lo que deseamos o que si nos ama no debería permitir las tentaciones en nuestras vidas. Sería fácil echarle la culpa a Él y decir, Dios me está probando o Dios me está poniendo esta tentación a ver si soy fuerte. Eso sería como si Dios mismo te lanzara al abismo, porque Él conoce que somos débiles. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Entonces la tentación proviene del pecado al que hemos estado expuestos muchas veces y que el mundo ha creado en su alejamiento de Dios. Por ejemplo, si tú eras una persona en el pasado promiscua, ¿cuál va a ser tu mayor tentación? El sexo desordenado. Si tú eras una persona que tenía un vicio, ya sea de alcohol, de drogas, de pornografía, etc., ¿cuál va a ser tu mayor tentación? Exactamente, el alcohol o las drogas o la pornografía o el vicio que hayas tenido. Si en tu pasado estabas envuelto en el chisme, en el criticar a los demás, en el hablar de los demás, ¿cuál va a ser tu mayor tentación? Esa precisamente, porque es lo que has vivido, es lo que llevas, es lo que estaba acostumbrado en el pasado. Esas son las tentaciones que nos llegan creadas por nuestra propia debilidad humana. Sin embargo, Dios con su gracia, si se la pedimos, si contamos con Él en esos momentos de tentación, nos dará la fuerza para superar esa tentación y nos dará la fuerza también para superar cualquier prueba que estemos pasando. Necesitamos resistir la tentación de condicionar nuestra creencia en Dios a obtener lo que queremos o una vida fácil. Esta es la levadura de los fariseos contra la cual Jesús advierte a sus discípulos. Justo antes de esto, los fariseos habían exigido una señal de Jesús para demostrar que estaba haciendo la obra de Dios. Jesús les niega su pedido, se sube al bote y navega con sus discípulos. Cuando los discípulos malinterpretan su advertencia, Él pregunta si tienen ojos y no ven y si tienen oídos y no oyen. Los discípulos han estado con Jesús desde el comienzo de su ministerio. Han visto a Jesús alimentar a miles con sus hogazas de pan y un par de peces, pero aún no se dan cuenta de que Jesús es el pan de vida que descendió del cielo para ser partido y compartido con todos. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta tampoco y le echamos la culpa a Él de las tentaciones que tenemos o de las pruebas que nos pasan en nuestra vida. Sin embargo, Él está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos la fuerza, la gracia para superar cualquier tentación o cualquier prueba que estemos pasando. Las señales del amor de Dios nos rodean constantemente. Ahora, si nos centramos en lo que nos falta, en que no podemos vencer la tentación o que es una prueba más de Dios, corremos el riesgo de perder las formas en que Dios ya nos está proporcionando la gracia y la fuerza para superarlas. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es esa tentación en la cual me siento más débil y cómo estoy invocando a Dios para superarla? Oremos. Señor Jesús,
Te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias por la oportunidad de vivir. Gracias por una oportunidad más de ser mejor, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu gracia, Señor, para superar la tentación, para superar aquellas áreas de nuestra vida en las que somos débiles, Señor. Permite que cuando tengamos pruebas, Señor, o tentaciones, nos llenemos de tu gracia, acudamos a ti, que eres esa fuente de gracia, para que nos ayudes a superar cualquier tentación o cualquier prueba que se nos presente en nuestro diario vivir. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un martes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, siempre habrá ángeles en tus infiernos y tentaciones en tus paraísos.